tal, estimados y estimadas docentes? Este es un nuevo corto que espero sea de toda su utilidad para seguir en el análisis eh, de la creación del portafolio en el módulo 1 de evaluación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretar la evidencia de aprendizaje de los y las estudiantes? Aquí estamos en la rúbrica de análisis y uso de los resultados de la evaluación. Entonces dice que el docente analiza distintos resultados de aprendizaje a partir de la evaluación presentada, estableciendo causas o hipótesis de por qué se produjeron. Y además, ¿verdad? Debe considerar que a partir de ese análisis propone una estrategia pedagógica coherente con las causas o hipótesis que planteó. Y para ser destacado, además, el docente analiza al menos uno de los resultados de la evaluación de manera multicausal, refiriéndose a causas de distinto tipo, incluyendo entre ellas aspectos de un diseño instruccional que influyeron en este resultado. Entonces, vamos a ver 6 pasos para conducirnos y poder lograr esta ruta. ¿Ya? El paso número 1, la elección de una evidencia de aprendizaje. En el número 2, la interpretación de la evidencia de aprendizaje en base a la información de contexto. En el paso número 3, ¿qué podemos, verdad? ¿Qué podemos deducir en relación a la elaboración de la hipótesis que pueda explicar estos resultados? En el paso 4 vamos a ver la elección de la hipótesis más probable. En el paso número 5 vamos a ver una exploración de posibles acciones y en la 6 vamos a definir acciones para implementar. Entonces, vamos al paso número 1. ¿Cómo podemos resolver la elección de la evidencia de aprendizaje? Debes escoger una evidencia de aprendizaje en la cual un estudiante o un grupo de estudiantes no haya alcanzado lo esperado en la actividad o en la evaluación que hayas realizado. Busca el error que más se repite o el que resulte más significativo para el aprendizaje o el objetivo. Si se está analizando la evidencia de aprendizaje del grupo curso completo, se debe registrar con detalle cuántos estudiantes o niños y niñas incurren en este error y a qué porcentaje del total representa. Reúne toda la información de contexto, de tal forma de que puedas contextualizarlo, valga la redundancia, con el objetivo de aprendizaje, con la unidad, con el eje de aprendizaje y otros. En el paso número 2, en la interpretación de la evidencia de aprendizaje en base a la información de contexto, entonces aquí reúnes para interpretar la evidencia de aprendizaje consideraciones de la información del contexto disponible. Es decir, comenzar por contextualizar la evidencia que tú tienes. Analiza e interpreta. Para esto debes preguntarse, ¿qué quiso hacer en la clase o experiencia de aprendizaje? ¿Por qué usted diseñó esa actividad y cuál fue el resultado? Mantenga una actitud activa y de colaboración en todo su proceso. Observe en conjunto la evidencia de aprendizaje junto a la información de contexto. Compare, analice, reflexione en torno a él. El paso número 3 sugerido sería la elaboración de hipótesis que puedan explicar los resultados. Es decir, observa la evidencia de aprendizaje junto a la evidencia de contexto. Y aquí la técnica que yo uso, la de los colores, para ir respondiendo cada pregunta, que no se me confunda una pregunta con otra. ¿Cuáles crees que son las causas que podrían explicar que los estudiantes no hayan alcanzado el desempeño esperado? ¿Qué pudo haber llevado a que los estudiantes hayan llegado a este resultado y no al que tú esperabas? ¿Por qué crees eso? ¿Qué te hace pensar que la causa es esa? Es importante que vaya registrando cada respuesta. Por eso que la técnica de los colores que yo uso en relación a los 5 elementos del objetivo y a responder las preguntas es muy efectiva. La sugiero. Para obtener más de una hipótesis que pueda explicar los resultados de aprendizaje que están observando, luego de las primeras respuestas pregúntese nuevamente qué más pudo haber pasado. Vamos a la etapa 4 de nuestro análisis. Vamos a escoger las hipótesis más probables. Oriéntese a elegir la causa que considere más probable y para esto piense, nombré varias alternativas
¿Cuál de todas ellas es la causa más probable? ¿Por qué? ¿Por qué descartaría las demás causas que mencioné? En el paso número 6, en la exploración de las posibles acciones, guiar en la indagación de lo que puede hacer, dadas las causas que explican el error elegido. Para esto, pregúntese, ¿cómo podríamos abordar esta dificultad de aprendizaje? ¿Qué estrategias se podrían implementar? ¿Qué resultados crees que la implementación de esta estrategia tendrá en los y las estudiantes? Recuerde que no es recomendable quedarse con la primera respuesta. Indague hasta que existan varias posibilidades sobre la mesa. Y nuestra sexta y última etapa es la definición de la acción a implementar. Defina la elección de la acción que considere más adecuada mediante preguntas, como de estas posibles acciones. ¿Cuál crees que es la más adecuada para implementar con los y las estudiantes? ¿Qué resultados crees que la implementación de esta acción tendrá en los y las estudiantes? ¿Por qué consideras que esta acción es más adecuada que las demás? ¿De qué manera esta acción responde a las dificultades de aprendizaje que identificamos? ¿Crees que esta acción será suficiente? ¿Cuál otra implementarías? ¿Por qué? Es importante que la acción propuesta o las acciones sean coherentes con la hipótesis que explicaron el error de los estudiantes. Esto debe ser transversal y lineal. No puedes proponer una causa y terminar con otra hipótesis. Tiene que ser algo totalmente coherente, como la transversalidad y coherencia que tiene todo el portafolio. Bien, una vez que ha implementado la acción definida, es imprescindible que usted monitoree su eficacia, recolectando una evidencia de aprendizaje, ya sea a través de observación del trabajo que realicen sus estudiantes o preguntas, siempre mucha pregunta de indagación, intencionadas o evaluaciones formales. Es natural que la realización de este ejercicio le parezca muy difícil al comienzo, por ello es necesaria la asesoría. Sin embargo, a medida que se realicen las instancias de reflexión y conversaciones pedagógicas de este tipo con mayor frecuencia, no tenga la menor duda que estas se van a volver muy usuales en el quehacer profesional. Que esté muy bien, muchas gracias.